el día de las elecciones y que muchas veces es bastante insuficiente, ¿no? Y que muchas veces lleva a que el peruano vote por el mal menor. Y en el ámbito de las expectativas, de los deseos, indudablemente uno que marca fuertemente al peruano de hoy en día es el tema económico. Pese a que últimamente los medios de comunicación, los líderes de opinión en general, prefieren hablar de crisis social, ¿no? La seguridad ciudadana es un tema de represión, de medidas, de más penas, de más policías, y cada vez se le vincula menos con este otro aspecto que tiene que ver con la economía del país, con la crisis económica, vocablo que definitivamente muchos prefieren hoy día no utilizar. Pero veamos qué dice la gente sobre la situación económica del país, que es un tema importante. ¿Cómo la calificaría la situación económica del país? ¿De muy buena, buena, regular, mala o muy mala? Dado que la mayoría de personas, o que tenemos la tendencia los peruanos de siempre decir más o menos, ¿no? Irnos al regular, nosotros repreguntamos a aquellos que utilizan esta salida diciéndoles si es regular hacia buena o regular hacia mala. Obviamente queda claro que entre mala y muy mala está el 57,6% y regular hacia mala 27,1%. Apenas alrededor de 15% tiene una posición positiva de la situación económica del país. ¿Y quién es el responsable de esto? Veamos el siguiente cuadro. En su opinión, la política económica ha tenido mucho que ver, bastante poco, nada que ver con que esté así el país, ¿no? Esto se dijo solamente a quienes respondieron regular hacia mala, mala o muy mala. Mucho que ver, 55,3%. Bastante que ver, 32,5%. Hace bastante tiempo que no se nos dicen cómo ven la política económica los peruanos. Indudablemente la cuestionan, la critican. Digamos, consenso, entre comillas, que dicen que existe y que está hacia el lado de la derecha o hacia el lado del crecimiento macroeconómico, no aparece en el ciudadano común y corriente. Cuando en Focus Group a mujeres de sector C les decimos ¿qué piensan de los 48 meses de crecimiento? Se ríen. Cuando les decimos qué piensan de la estabilidad, no la perciben. Y claro, no estamos hablando acá, pues los índices inflacionarios han bajado, son mucho menores, pero para ellas, y como los verbalizan, lo único que no sube es el sueldo. Entonces, ese es el discurso, esa es la sensación de la gente y frente a la cual existen políticos que no están hablando en el mismo sentido, en la misma lógica y que por lo tanto no están respondiendo a las preocupaciones de la gente. El siguiente cuadro habla, en su opinión, durante los últimos años la economía del país ha venido creciendo significativamente, ha crecido solo un poco o simplemente no ha crecido. Ha crecido solo un poco, 46%, algo de efecto ha tenido la publicidad. No ha crecido, 47,6%, no responde 1%. Pero, y el tema es la satisfacción, porque claro, decimos, bueno, ok, hay un importante porcentaje que puede estar de acuerdo con el tema del crecimiento. Veamos la siguiente pregunta. ¿Diría que se siente satisfecho del crecimiento logrado o cree que el Perú pudo crecer mucho más durante estos años? 89,1% cree que el Perú pudo crecer mucho más durante estos años. El tema es cómo. Si el debate es el chorreo, si nos dicen que lo máximo que podemos esperar para los próximos años es que chorree, ¿ese puede ser un sueño que motive a un elector? ¿Ese puede ser lo que la gente quiere para el país? ¿O la gente está esperando a alguien que le hable de lograr un país que siendo pobre como la India crezca a 9%, o que emule los milagros de los tigres asiáticos que en 15 años se han acercado, en 15 o 20 años, a tener niveles similares de vida a los que se encuentran en Estados Unidos? Pero mientras se habla del chorreo, cuando nuestra mayor satisfacción es esperar que llegue una gota, ¿no? Entonces, definitivamente es difícil entusiasmar a una población que está bastante desesperanzada.
La otro tema es, ¿cree usted que si se sigue la actual política económica durante los próximos 5 años, la pobreza en el país se podrá reducir de una forma importante o no? Este es el otro tema. Las exportaciones han crecido enormemente. Si efectivamente lo muestran las cifras, ¿cuánto se redujo la pobreza? ¿Cuánto tienen que seguir creciendo para que se reduzca otro punto más? Entonces, allí viene otra insatisfacción que tampoco está siendo tocada por los líderes políticos hoy en día, que se dedican a levantar vallas, ¿no?, para que no entren otras agrupaciones, pero poco se dedican a decirle a la gente cómo van a lograr que la situación económica del país dé el giro radical que la gente está esperando. Entonces, allí hay una clara distancia entre lo que la gente desea y lo que se le está hablando a la gente. Porque no es solamente hacer un listado de problemas, ¿no? El primer problema, el desempleo; el segundo, la delincuencia. Es entender qué está detrás de esos problemas, qué tipo de demandas. Y acá hay una que gran sector de los políticos ha decidido no tocar, ¿no?, porque dan por sentado cosas que definitivamente no son así de claras para la gente, y lo vamos a ver en el cuadro a continuación. Aquí se planteó una serie de alternativas con respecto al tema del Estado. Un rol importante, ¿no? Teóricamente, la posición frente al Estado es lo que define si uno es de centro, de izquierda, ¿no?, o de derecha. O sea, si los derechistas, menos Estado; los izquierdistas, más Estado. Eso es teóricamente. Cuando uno va a la encuesta y le pregunta a la gente, ¿usted cómo se siente, de izquierda, centro, derecha?, ¿no?, la tendencia es, y que pone muy feliz a algunos analistas, centro-derecha, es decir, casi a la derecha, ¿no? Dice, el país cambió. El país ya no es el mismo de antes. Pero, ¿qué significa el rótulo izquierda o derecha para la gente? No es definitivamente lo mismo que significa para los politólogos, para los ni siquiera para los líderes políticos, que deberían tener una visión algo más cercana, ¿no? Pues se supone que tienen que tener calle, que tienen que conocer lo que la gente piensa, pero creo que también por allí andan a veces un poco despistados. Porque miren, cuando le preguntamos a la gente qué piensa, ¿el Estado debería orientar el desarrollo del país o debería dejar todo en manos de la iniciativa privada? Está ahí. ¿Cuántos dijeron el desarrollo debería estar en manos del Estado? El 85%. No solo en manos de la iniciativa privada, apenas 10,8%. ¿El Estado debería velar porque todos tengan un trabajo y un nivel de vida dignos? ¿O eso es responsabilidad de cada uno? El famoso estado de bienestar, ¿no es cierto? ¿Hasta dónde debe llegar el ámbito del Estado? Ese es un tema de definición. Bueno, según el 84,5% de los encuestados en esa ocasión, el Estado debería velar porque todos tengan un trabajo y un nivel de vida dignos. ¿Qué nivel de expectativas para un Estado con recursos tan limitados? Pero están allí. Y los políticos tienen el deber de encauzar esas expectativas y de darles respuestas. Porque, ojo, no estoy diciendo que los políticos deban hacer lo que dicen las encuestas, pero sí tienen que entender lo que las encuestas están diciendo para poder encauzar las expectativas de la gente. Porque es obvio que con este nivel de expectativas, gane quien gane el próximo gobierno, va a tener problemas muy similares a los del presente. Un Estado raquítico en términos de recursos que maneja frente a expectativas sociales desmedidas. Entonces, ese es el problema de fondo del país. Y ese es un problema que tiene que comenzarse a resolver ahora, porque la gobernabilidad de un país no empieza cuando uno gobierna. La gobernabilidad del país comienza a construirse durante la campaña electoral. Y ya debiéramos haber aprendido la lección en este último gobierno, porque la ingobernabilidad de Toledo no inició cuando se puso $18,000 de sueldo. Eso fue un detonante, digamos, ¿no? La ingobernabilidad comenzó cuando se alimentaron expectativas ya de por sí grandes y de forma desmedida. Entonces, llegar a cualquier precio, que suele ser muchas veces la receta que utilizan muchos políticos, tiene como costo inevitable la ingobernabilidad. Y ese es un tema que hay que tener en cuenta.
¿El Estado debería dar medidas para proteger la industria nacional o el Estado no debe proteger ningún sector de la economía? Debe proteger la industria nacional, 86,9%. ¿Los liberales dónde están? ¿Dónde están? En esta evaluación no aparece. No aparece esa derecha que tiene múltiples candidatos, ¿no? Que tiene múltiples opciones y que está casi segura de hacerse con la victoria en este proceso electoral. ¿El Estado debería invertir y gestionar en empresas públicas o el Estado debería dejar que de eso se encarguen solamente las empresas privadas? 62,7% dice que el Estado debería invertir y gestionar empresas públicas. Y por último terminamos con un tema que, bueno, puede haber variado ya algo en mediciones más recientes porque efectivamente las opiniones son volátiles y eso también hay que tenerlo en cuenta, aunque en algunas de estas frases hemos tratado más bien de medir actitudes que opiniones. De acuerdo con que se privatice Sedapal, 22%, 22,6%, y en desacuerdo, 75,8%. Entonces, allí hay un panorama distinto al que se está reflejando en los discursos electorales. Ahora, uno puede decir, ¿por qué si hay esta tendencia, que es más bien podríamos ponerla, no sé si de izquierda, pongámosle centro-izquierda si quiere, y uno compara dónde están ubicadas las lógicas de la demanda, los electores, y dónde están ubicados los discursos de la oferta? ¿Qué es lo que observa? Un gran vacío. Existe en este momento un vacío electoral. Y cuando hay un vacío, algo lo llena. Y ese es el riesgo que en este momento existe frente a la posibilidad de que aparezca, como puede también no aparecer. Porque claro, si uno mira los resultados de la intención de voto hoy día, dice, bueno, pues los que están en los primeros lugares, pese a este análisis económico y pese a que de otro lado tenemos el aspecto político, ¿no es cierto? Desconfianza total, demanda de gente nueva, es cambio, y sin embargo, ¿quiénes están en los primeros lugares? Políticos tradicionales, ¿no? Estamos hablando, bueno, entendiendo que político tradicional no es una mala palabra, aunque se haya utilizado así, o digamos políticos de carrera, para no ofender susceptibilidades. Están Lourdes Flores, Alan García, Valentín Paniagua, puntos más, puntos menos, ¿no? Uno diría, ¿cómo coincide entonces esa lógica? Y es porque finalmente uno entrega una tarjeta, ¿no es cierto? Uno entrega una tarjeta y dice, ¿por quién de estos candidatos votaría usted? Y eso es lo que pasa en la realidad. El día de la votación uno va a una tarjeta con una opción limitada y tiene que escoger entre esa opción limitada. ¿Y qué pasa además cuando no ha aparecido una figura que pueda capitalizar o expresar esa demanda de cambio, de novedad, con cierta credibilidad? Porque el elector también tiene aversión al riesgo. O sea, el elector, y más el elector peruano, que hemos pasado bastante, ustedes y yo, todos los aquí presentes lo sabemos, ¿no? Todo lo que nos ha tocado vivir en los últimos 30 años, tenemos una aversión al riesgo. Entonces la gente quiere sí, renovación, cambio, algo nuevo, pero algo que le dé también seguridad. Y lo que de alguna manera, desde mi punto de vista, está expresando esta posición de Lourdes Flores en la intención de voto de este momento, es justamente que ella es mujer y la mujer es lo único que no se ha aprobado en este país para gobernar, ¿no? O sea, es eso, o sea, es un cambio, es como ve la gente dice el cambio, ¿no es cierto? ¿Y qué significa el cambio? El cambio finalmente significa algo que suene siquiera un poquito diferente, ¿no? Ya pues, por último, lo único que se pueden diferenciar es en el género. Pero a eso hemos llegado, o sea, ese es el tema de la diferenciación fundamental que vamos a tener. Y eso que soy mujer y me gustaría que una mujer sea candidata, pero creo que el elector no debiera escoger como elemento fundamental de diferenciación eso, sino debiera tener la posibilidad de encontrar un eco a sus demandas, a sus sueños, a sus expectativas, a sus deseos, y no verse limitado una vez más a votar por el mal menor, que es lo que las cifras que han presentado mis colegas